Hola, bienvenidos a Suecia. Si estás pensando en mudarte al país o estás recién llegado, quizás sea positivo e incluso inteligente saber a qué obstáculos te puedes enfrentar una vez estando aquí en Suecia. Sin más, síguenos. Hola y muy bienvenidos a Suecia. Si es la primera vez que estás en el canal, siéntete bienvenido, bienvenida de regalarnos un like, algún comentario, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para cuando vaya subiendo videos nuevos acerca de este país, Suecia. En el día de hoy, como ya mencionaba en la introducción, voy a estar hablando acerca de los desafíos que los inmigrantes tenemos en este país, aunque no solamente en este país. Vamos a ver que muchos de los problemas que voy a estar tratando, los obstáculos a los que tenemos que enfrentarnos, van a ser bastante afines a los que podemos encontrarnos, por ejemplo, cuando llegamos a Canadá, Estados Unidos, Noruega, Inglaterra, Alemania, ya que hablamos de una cultura, nuestra cultura latina, el español como lengua materna. Llegamos a estos países que he mencionado y sin embargo vamos a ver que las culturas son completamente diferentes, el lenguaje, las tradiciones, y en ese sentido va a ser lo afín que va a tener este video relativo a Suecia, pero también con lo que podemos encontrarnos como desafíos en otros países. Aunque Suecia sigue siendo todavía un país en el que se puede profesar la religión que uno quiera, tener la preferencia sexual que uno quiera, desarrollarse como persona, el límite va a ser el cielo, desarrollarse como profesional, todo lo que uno quiera. Van a haber elementos claves que tenemos que tener en cuenta cuando llegamos a este país. Te voy a estar presentando 12 desafíos que van a tener como referencia mis casi 11 años en Suecia, así como una investigación doctoral que hice que tuvo precisamente como tema la integración de los inmigrantes en este país. Un tema que traté en un capítulo de mi tesis de doctorado, que va a ser el capítulo 4 de este libro, publicado en España, y que va a ser mi tesis doctoral, tratada ya en forma de libro, y casualmente así se llama este libro, Desafíos. Sin más, los 12 obstáculos, y el primero de estos va a ser pocos o escasos conocimientos del idioma. Yo debo decirte que llegué a Suecia sin hablar sueco. Fue un idioma completamente nuevo, por supuesto, y muy difícil, ya que la pronunciación va a ser muy diferente al castellano. Aquí tenemos 9 vocales, en el español tenemos solamente 5. Estas 9 vocales en el idioma sueco van a ser largas o cortas en dependencia de las consonantes que tenga la vocal delante o detrás, y en ese sentido va a ser un freno, sobre todo al inicio. ¿Por qué? Porque aunque en Suecia se hable inglés muy bien, yo creo que es el segundo país en la Unión Europea en el que mejor se habla inglés. Los suecos tienen un nivel bastante alto de inglés. Cuando vas a solicitar un trabajo, sea el que sea, necesitas el sueco, disculpa. Necesitas el sueco. El inglés puede servirte, por ejemplo, si trabajas en una empresa internacional, una transnacional, pero en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, para trabajar como profesor, médico, ingeniero, necesitas el sueco. Así que ese es el primer desafío, el primer obstáculo que vas a encontrarte como inmigrante al llegar a este país. Imagino que sea también el mismo obstáculo al llegar a Alemania, por ejemplo, que tiene un idioma bastante difícil, muy diferente, sobre todo la fonética, la pronunciación, al español. El inglés
la mayoría de nosotros estamos bastante familiarizados con el inglés, pero no va a ser así, por ejemplo, con el francés, con el noruego, con el danés. Así que este va a ser el primer obstáculo. El segundo va a ser dificultades para acceder al mercado laboral. Y en un estudio que se hizo aquí en Suecia hace 3 años, sobre todo teniendo en cuenta los refugiados, se detectó que le tomaba aproximadamente 4 años a los hombres y 9 años a las mujeres refugiadas obtener un trabajo en Suecia. A nosotros, los que no estamos en la categoría de refugiados, nos puede tomar quizás un poco menos, quizás el mismo tiempo. Depende de la educación que traigas a tu país, del interés que le pongas a aprender el idioma, de cuánto tiempo demore validar tus estudios. Es decir, que acceder al mercado laboral va a ser un calvario para muchos. Conozco personas que han estado 5 o 6 años sin poder trabajar y va a ser algo bastante frustrante. Pero creo que teniendo una estrategia a corto, mediano y largo plazo, es decir, vas a encontrar la forma de acceder lo más rápido posible. Lo primero, por supuesto, va a ser aprender el idioma, luego validar tus títulos, tus exámenes de tu país, y luego de eso enviar la mayor cantidad de solicitudes de trabajo posible. Yo creo que decía un video anterior, envié cerca de 120 y al final logré acceder a un trabajo como profesor. Se trata de ser perseverante, obstinado e intentarlo todo el tiempo. El tercer obstáculo o desafío va a ser dificultades para acceder a la vivienda. Aquí en Suecia, para poder firmar un contrato para alquilar un apartamento, necesitas un person number o un número de identificación personal. Es un número que se te da, que tiene los 6 primeros dígitos de tu fecha de nacimiento, es decir, año, mes y día, y 4 números restantes que va a ser lo que va a completar la identificación tuya acá en Suecia. La mayoría, es decir, todos te piden ese número. Ahora bien, si tú eres recién llegado, no vas a poder tener ese número, por lo que recomiendo siempre buscar en los grupos de Facebook, buscar en los grupos de WhatsApp, Messenger, personas que sean o bien de tu país o latinos que ofrezcan cuartos, pequeños apartamentos, estudios, y en ese sentido poder acceder a una vivienda. De todas formas, te digo que la situación de la vivienda en toda Suecia está bastante complicada. Hay personas que tienen que estar hasta 2 años para acceder a un apartamento, es decir, no está en una cola, en una fila en la que vas avanzando hasta obtener un apartamento. Las razones son varias y una de ellas es que en los últimos años no se ha construido nuevas viviendas en Suecia. Ahora hay un maratón en ese sentido y en la mayoría de las ciudades se está construyendo como loco. La otra es que en Suecia la educación universitaria es gratuita para los suecos y los nacionales de la Unión Europea, por lo que en la mayoría de las ciudades grandes hay varias universidades y en ese sentido los estudiantes internacionales y los estudiantes suecos acaparan la mayoría de los apartamentos, por lo que va a ser muy difícil obtener una vivienda. Desde ya te digo que estás pensando venir a Suecia, una opción podría ser, como te decía, revisar los grupos de Facebook y presentarte, decir que en los próximos meses, semanas estarás llegando a Suecia y por esa vía poder acceder a un apartamento, una vivienda, un cuarto, lo que necesites. Como cuarto obstáculo vamos a tener los contactos sociales débiles, una red de contactos débil, y es completamente entendible teniendo en cuenta que al llegar a Suecia no vas a conocer a nadie. Puede ser que si accedes a grupos de Facebook o ella tiene familia acá en Suecia te sea un poco más fácil, pero para comenzar a estudiar, comenzar a trabajar, buscar trabajo, la red de contactos sociales va a ser muy importante porque, como vamos a ver más adelante, no solamente para estudiar, buscar trabajo, socializar va a ser importante. Y en este sentido
una recomendación va a ser buscar en tu ciudad, en tu pueblo, organizaciones o asociaciones que se llaman Foreninger, que se dedican, por ejemplo, a jugar fútbol, hockey, básquet, juegos de mesa, y en ese sentido tú poder ir integrándote a la sociedad en la comunidad donde tú vivas, en la ciudad donde tú vivas. Como te decía, este va a ser un desafío que a mí me costó mucho trabajo al inicio, porque mis suegros y mi esposa vivían en un pueblo relativamente pequeño, un pueblo de campo con particularidades bien especiales, personas muy religiosas, y en este sentido no creo que sea una desventaja, porque en mi caso yo soy cristiano, pero muchas veces en los pueblos pequeños va a ser más difícil romper esa burbuja social, ya que cuando llega un ente nuevo no siempre es fácil lograr acceder, por ejemplo, a estas asociaciones deportivas o sociales, culturales, debido a que la misma cultura sueca en las pequeñas ciudades, sobre todo en los pequeños pueblos, va a ser muy cerrada. En ese sentido utiliza internet, pero también sale a caminar en los cafés, atreverse a hablar, atreverse a presentarse, quizás al inicio no en sueco, pero en inglés se puede, así que romper el hielo. La quinta va a tratarse acerca de la integración. La integración va a ser la palabra clave, el concepto clave para triunfar en Suecia y en cualquier sociedad a la que uno llegue, sobre todo en los países desarrollados. ¿Por qué la integración? Yo digo que la integración es una carrera de resistencia y no de velocidad. De resistencia porque la integración no va a ser solamente conseguir un trabajo, no va a ser solamente hablar un idioma, el idioma del país, no va a ser solamente ser independientemente, es decir, económicamente independiente, no va a ser solamente saberse las tradiciones, las costumbres del país, van a ser todos y cada uno de estos elementos, porque para poder comprender y aprender la cultura del país al que se llega, necesitas integrarte necesariamente, y estos componentes van a ser los que van a formar la integración. Hablar el idioma, tener un trabajo, ser económicamente independiente, aprenderte los códigos sociales, que muchas veces están ocultos, pero es decir, van a ser elementos que te van a permitir integrarte a la nueva sociedad, por lo que va a ser una carrera de resistencia, no de velocidad, por lo que te recomiendo mucha paciencia en ese sentido. Buscar formas alternativas de entretenerte, practicar un deporte, salir a conocer gente, porque va a tardar años. A mí me tomó cerca de, llevo ya 11 años en Suecia. Yo le decía a mi esposa y a mi suegro el otro día que hoy, después de casi 11 años en Suecia, este invierno no me parece tan tormentoso. Yo sé que con un buen abrigo, una buena chaqueta, gorro, guantes, uno se puede proteger, pero incluso hasta lo disfruto un tanto, es decir, cuando no es tan resbaladizo, cuando no hay hielo y es solamente nieve, se puede salir a caminar, es decir, lo disfruto, y esto me ha costado cerca de 11 años. Es un proceso bastante complicado que para muchos puede tardar quizás 3, 4, 5 años, 11 años. Yo ya desde el primer año de estar aquí ya yo trabajaba, era económicamente independiente, la cultura la comencé a entender bastante rápido, pero como te decía, va a ir de persona a persona, así que nada, mucha paciencia en ese sentido. Integración es la palabra clave. El sexto va a ser la discriminación étnica. Es un desafío y es un obstáculo para la integración. ¿Por qué? Porque hoy por hoy yo sigo experimentando actitudes bastante fuertes, porque yo no me veo como un sueco, mis apellidos son latinos, el acento que todavía tengo al hablar sueco denota que no soy de aquí, y en ese sentido te vas a encontrar actitudes bastante fuertes, muchas veces no de forma abierta, pero por ejemplo vas
a decir un buenos días, no te lo responden, te miran de forma extraña, en vez de al menos tener un gesto de positivo, un gesto afable, no se tiene, va a ser todo lo contrario. En el trabajo también, por ejemplo, vas a ver que hay personas que no te saludan, y en ese sentido va a ser bastante chocante. La discriminación étnica va a ser algo que ha sido típico en Suecia desde la década del 30, no es algo nuevo. Desde la década del 30 vamos a ver que van a haber dos factores fundamentales que hicieron que la sociedad sueca en algunos sectores fuera racista. Yo no digo que toda la sociedad sueca fuera o es actualmente racista, pero sí hay sectores bastante reaccionarios. En primer lugar, en la década del 30 vamos a ver que había un miedo generalizado en toda Europa a los judíos, este sentimiento antisemita, y en Suecia está bastante generalizado, por lo que en las elecciones de los años 30, en las elecciones parlamentarias de los años 30, tú veías en las calles de Estocolmo, Uppsala, Gotemburgo, algunos partidos haciendo promoción por el nazismo. También el segundo factor va a ser que Suecia y Alemania han sido socios comerciales en los últimos 80-90 años. Socios comerciales, pero también socios diplomáticos, económicos, y en ese sentido se dice que Alemania va a ser el hermano mayor de Suecia. Recordemos que en la década del 30, en el 33, Hitler llega al poder en Alemania, se establece el nazismo como ideología oficial del Partido Nacional Socialista, y en ese sentido va a ser un boom, va a ser algo novedoso, un esnovismo en toda Europa, y caló fuerte aquí en Suecia. Vamos a ver que este sentimiento va a reforzarse en los años 40, 50, 60, 70, 80, 90, y actualmente vamos a tener un partido y otras organizaciones no parlamentarias que van a ser abiertamente racistas. Así que en ese sentido va a ser un elemento que va a chocar para favorecer nuestra integración a esta sociedad. En ese sentido yo digo que mientras no lo hagan de forma abierta, no se metan conmigo de forma abierta, yo creo que paso. Es decir, trato de no tomarlo muy a pecho, muy a lo personal, aunque en 11 años he experimentado algunas expresiones de racismo un poco someras, pero otras bastante abiertas, bastante fuertes. En ese sentido, creo que se trata de sopesar qué tengo, es decir, en el plano económico, personal, familiar, y qué podría representar para mí un hecho aislado como ese. Un pequeño consejo de un inmigrante. Ahora bien, en el desafío número 7, el obstáculo número 7, va a ser un obstáculo que no va a depender completamente de nosotros. Y es que cuando llegamos a estos países desarrollados, no todo depende de nosotros. ¿Qué va a depender de nosotros? Aprender el idioma, esforzarnos lo mejor posible, ser perseverantes, tener varias estrategias para desarrollarnos como personas, como profesionales, tener una mentalidad abierta. Ese tipo de cosas va a depender de nosotros. Ahora bien, hay otras que no van a depender de nosotros, y en ese sentido entra el obstáculo número 7, y va a ser la falta de diálogo entre el sector privado, la sociedad civil, el sector estatal, los tomadores de decisiones y los científicos sociales. Lo repito, un obstáculo que va a frenar la integración de los inmigrantes va a ser la falta de diálogo entre el sector privado, la sociedad civil, el sector estatal y los tomadores de decisiones. En ese sentido, ¿por qué? Porque al no haber un diálogo que promueva la integración de los inmigrantes, algunas asociaciones, organizaciones, partidos políticos van a hacer acciones independientes, estrategias para favorecernos a nosotros los inmigrantes, pero no va a haber una estrategia nacional, una estrategia común, y ese fue uno de los resultados que logré sacar a la luz con esta investigación, con este libro que salió ahora en el mes de agosto de este año 2021. Y en ese sentido creo que lo que toca en respuesta a esta falta de diálogo entre el sector privado,
la sociedad civil, los científicos sociales y el sector estatal va a ser tomar la iniciativa. Iniciativa que va a traducirse en aprender el idioma por nuestra cuenta, establecer contactos, buscar 1, 2, 3 trabajos a la vez, es decir, tomar iniciativa, porque a fin de cuentas nadie te va a tocar la puerta para decirte, mira, aquí tienes un trabajo, o allí estudias SFI o el sueco para principiantes, inmigrantes. Es decir, se trata de ser un pulpo, un calamar, y es decir, estar abierto a todo y hacerse de la mayor cantidad de conocimientos, habilidades y recursos posibles. La número 8 va a ser también un desafío, un obstáculo que no va a depender de nosotros, pero nos va a afectar, y va a ser la falta de información a la población en cuanto a lo que se hace para potenciar la integración de los inmigrantes. Muchos suecos piensan que el grupo de inmigrantes que vive en Suecia va a ser un solo y único grupo. A mí a veces me preguntan, ¿tú hablas somalí? Es decir, que si hablo somalí, que si hablo árabe, que si hablo eritreo, hablo turco, porque piensan que por no ser sueco ya pertenezco a una única categoría de inmigrantes, cuando aquí hay cerca de 130 nacionalidades, y va a ser algo chocante porque al no haber una estrategia de integración que le informe a los suecos, ok, en esta ciudad, por ejemplo, tenemos una representación bastante rica de culturas, tenemos 20 lenguas foráneas, por ejemplo. Ese tipo de cosas va a dar a los suecos una imagen bastante pobre de lo que se hace en cuanto a la integración y quiénes somos como inmigrantes. La número 9, la imagen negativa, es decir, el desafío número 9 va a ser la imagen negativa que ofrecen los medios sobre el fenómeno de la inmigración. ¿Por qué? Porque eso ha mejorado un tanto, pero en un estudio que se hizo entre el año 2010 y 2015 se sacó a la luz la fuerte carga emocional que tenían muchas noticias, sobre todo a la hora de hablar de delincuencia, a la hora de hablar de maltratos a la mujer, asesinatos, sobre todo teniendo como base el origen étnico, es decir, el origen inmigrante de muchos de los que perpetuaban estos crímenes, estos delitos. Ha mejorado un tanto, pero en medios informales como va a ser Facebook, YouTube, te vas a encontrar personas que ejercen una fuerte influencia sobre un gran % de los suecos. Como número 10, vamos a ver que no se aprecian claras acciones para disminuir la segregación existente, sobre todo en las grandes ciudades. Repito, el desafío número 10, no se aprecian claras acciones para disminuir la segregación, es decir, la exclusión que existe hoy por hoy en las grandes ciudades. A las afueras de las grandes ciudades hay barrios enteros que son solamente de inmigrantes, con algún que otro sueco, que en la mayoría de los casos son casos sociales, que tienen problemas de adicción a la droga, al alcohol, padres divorciados, es decir, en este caso de los suecos, pero la mayoría de las familias que viven en esos barrios van a ser inmigrantes. Esto quiere decir que incluso aunque ellos llevan una vida bastante a su forma, una vida bastante tranquila, con sus tradiciones, sus mercados, sus comercios, asociaciones para encontrarse, por ejemplo, quienes vienen del Medio Oriente, países africanos, va a haber un sesgo bastante negativo sobre estos barrios, y vamos a ver que aunque se presentan propuestas de acciones, hoy por hoy Suecia tiene más de 60 de estos barrios que son zonas de exclusión. En ese sentido, como ya te decía, no va a haber una imagen clara de lo que se hace para contrarrestar estos barrios de exclusión a las afueras de las ciudades. Como desafío número 11, como obstáculo número 11, que nos va a chocar los inmigrantes, vamos a ver la desinformación
que tenemos nosotros los inmigrantes sobre la sociedad a la que se llega. Es decir, muchas veces, muchas personas me contactan ya estando aquí en Suecia y me dicen cómo funciona los servicios de inmigración, cómo funciona Skatteverket. Skatteverket va a ser esa oficina nacional que va a encargarse de todo lo que es pago de impuestos, registro de empresas, la entrega de este número de identificación personal, permiso de residencia, no, disculpa, esa es la inmigración. Pero bueno, Skatteverket va a regular todo lo que es la vida fiscal del país. También, es decir, me preguntan cómo funciona la escuela, cómo funciona la universidad. En ese sentido creo que este canal podría ser un vehículo útil para seguir haciendo videos, para seguir informando cómo funciona la sociedad sueca a profundidad, porque muchas veces llegamos aquí y, como te decía, este obstáculo 11, la desinformación sobre la sociedad a la que se llega, es un obstáculo bastante punzante, sobre todo porque muchas personas que me escriben llevan años en Suecia, no hablan el idioma sueco y en ese sentido no pueden informarse de lo que sucede en Suecia, pero además cómo funciona la sociedad. Va a ser un obstáculo bastante profundo y es algo que recomiendo leer, buscar información acerca de Suecia. En mi página web www.juniorgomezmanresa.com hay dos artículos al final de la página. La página aparece en la pantalla, la dirección. Hay dos artículos que informan acerca de la vida en Suecia, es decir, qué ventajas, qué puedes hacer sin tener el person number y 9 cosas que necesitas saber para vivir en Suecia. Es decir, recomiendo leerlos, buscarlos, porque en ese sentido te puedes informar un poco más acerca de qué pasa en Suecia, cómo es la vida en Suecia. Y el número 12, que va a ser nuestro peor enemigo, va a ser la depresión. La depresión, que va a ser un desafío, un obstáculo que para muchos va a ser el peor de todos, debido a que, por ejemplo, si llegas a Suecia en el verano, la primavera, va a ser algo sin palabras, algo indescriptible, porque llegas cuando los árboles están floreciendo, el calor está comenzando, la vida silvestre comienza a resurgir. En el verano se puede tener hasta 30 a 32 grados de calor en algunas partes de Suecia, los lagos excelentes para bañarse, un país increíble. Ahora bien, llegar en otoño o en tiempo de frío va a ser un desafío magno. ¿Por qué? Porque en mi caso yo llegué de Cuba y estaba acostumbrado a que, por ejemplo, el sol saliera 7 de la mañana y se ocultaba a las 8 de la noche. Aquí, en el otoño y el invierno, vamos a ver que el sol va a salir 9:30 de la mañana, al menos aquí donde vivo. En el norte sale un poco más tarde y ya a las 3 de la tarde está oscureciendo. Es decir, pocas horas de luz, pero además en estos tiempos de otoño e invierno el sol sale muy poco. Hay veces, yo he estado años aquí en los que a veces otoño e invierno, durante 2 meses hemos tenido quizás 3-4 horas de sol máximo. Entonces te influye mucho porque la vitamina D es uno de los componentes que influye en los estados de ánimo, y al no tener sol que proviene de esa vitamina D, vas a deprimirte, vas a sentir que es decir, no tienes fuerzas para afrontar la vida, los estudios, el trabajo, buscar trabajo. Si a eso le sumas también que extrañas a tu familia en el país del que vienes, la comida, las tradiciones, no conoces a nadie, va a ser posiblemente ligado al idioma el desafío más fuerte que vas a tener. En ese sentido te recomiendo desde ya que emplees tu tiempo, es decir, internet en Suecia es accesible para todos. Buscar contactos, amistades, entrenar, buscar programas que son gratuitos de entrenamiento, entrenar
para darle al cerebro, es decir, una descarga física que contrarreste la depresión, porque puede ser el peor enemigo. Yo no he tenido tiempo en 11 años de deprimirme porque he estudiado como un animal, he trabajado muchísimo en varios trabajos, a veces 2, 3 a la misma vez, entreno, tengo 3 hijos, estoy casado, tenemos un perro, me gusta cocinar, creo que tengo algún diagnóstico de hiperactividad porque siempre estoy haciendo algo, me gusta ver películas. Es decir, en mi caso ha sido así, pero no todo el mundo encuentra ese empuje para decir, yo quiero abrir una empresa en 3 años, yo tengo que aprender a hablar sueco en 1 año, yo tengo que tener un plan A, B y C para todo lo que me proponga. En caso de que este no funcione, el otro tiene que funcionar. Yo quiero trabajar con personas porque es algo que me motiva, me da vida. En ese sentido, creo que una buena opción contra la depresión podría ser siempre tener algo que hacer, tener planes, metas que te den una zanahoria que perseguir. Aquí se dice murut at lieta efter, una zanahoria, un incentivo que siempre te mueva hacia adelante. Puede ser tu familia que dejaste en el país que dejaste, puede ser hacerte millonario, quién sabe. En ese sentido, voy a estar haciendo un video acerca de cómo contrarrestar esta depresión. Espero que les sea de utilidad. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado, que les sea útil estos 12 desafíos que uno puede encontrar, 12 obstáculos que uno puede encontrar al llegar a Suecia, pero también a otros países desarrollados. Si consideran que he olvidado alguno, me lo dejan en los comentarios. Pueden también dejar otros comentarios acerca del video que les ha parecido. Los invito a suscribirse a mis redes sociales, a este canal, por ejemplo, Suecia, así como seguirme en un grupo de Facebook que se llama Triunfar como Inmigrante. Le comparto información, videos, tips acerca de cómo salir adelante como inmigrantes. Triunfar como Inmigrante se llama mi grupo en Facebook, y una página que se va a llamar Junior Gómez Manresa Consulting and Coaching. También estoy en LinkedIn con mi nombre, Junior Gómez Manresa, en Twitter. Así que sin más, síganme y espero que nos estemos viendo. Muchas cosas buenas, ya hoy es 30 de diciembre, mañana 31 de diciembre, último día del año. Nada, un fuerte abrazo, muchas cosas buenas, bendiciones, y estamos en contacto. Síganme.